Creo que no. Sale, entonces. Listo, entonces vamos a continuar. Ya habíamos visto parte de lo que es la función de transferencia y dimos una definición. Mencioné que vamos a trabajar con polinomios en el dominio de la frecuencia. Polinomio del numerador es la respuesta del sistema. Polinomio del denominador es la señal de excitación del sistema. Y ambas en el dominio de la frecuencia. Vamos a trabajar y vamos a considerar que es precisamente el dominio de la frecuencia representándolo con la letra S. Pero ¿por qué el dominio de la frecuencia se representa con la letra S? ¿Quién me dice? ¿Qué significa esa S que tenemos ahí? Por la transformada de Laplace, ¿no? Por la transformada de Laplace. ¿Qué indica la transformada de Laplace? ¿O cómo? Se supone que es por el dominio en el tiempo, ¿no, profe? ¿En el dominio del tiempo? ¿Por qué en el dominio del tiempo? ¿Qué nos representa esa S que aparece ahí? ¿Por qué es igual? ¿Quién me dice que es igual a S? Una variable de plano complejo. Sí, efectivamente una variable de plano y complejo. ¿Qué más? ¿Pero cuánto vale esa S? Si está en el plano complejo, ¿qué nos representa entonces? Pues un número complejo, ¿no? Un número complejo. ¿Y cómo representamos ese número complejo? Porque de hecho aquí observamos que nos dice G de S es igual a Y de S entre X de S. Si yo despejo esta Y de S, que es precisamente la salida, pues me quedaría una X por la magnitud de G de J omega. Pero ¿qué es esta G de J omega? De hecho, aquí abajo lo estoy colocando así. G de J omega es igual a Y de J omega entre X de J omega. Y sabemos que omega, pues propiamente es la representación de la frecuencia. Omega es la frecuencia, que sería igual a 2πf. Entonces, ¿por qué esa S la hacemos J omega? Porque cuando ustedes veían el análisis en la transformada de Laplace, pues todo lo hacían como S, ¿no? En el caso de la transformada de Laplace tenían una f de t y esa f de t se transformada en una f de s, ¿sí o no? Ahora, esa s, pues decimos que es el dominio de la frecuencia, pero ¿por qué es dominio de la frecuencia? ¿A qué es igual esa s? Ya me dijeron, es en un plano complejo. Sí, efectivamente es el plano complejo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Nada más?
Sale, ya está. S es igual a sigma más J omega. Cuando se trabaja con la transformada de Laplace, se trabaja solamente con sigma más J omega. Cuando se trabaja con la transformada de Fourier, se trabaja solamente con J omega. Y esa es la diferencia entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. En este caso, como vamos a considerar una respuesta en frecuencia y estamos considerando un número en el plano complejo, esta sigma, que es la parte real, pues prácticamente es la que vamos a considerar que vale 0. Entonces, al valer 0, sabemos que S va a ser igual a J omega nada más. Entonces, este S que tenemos aquí, la vamos a sustituir en todos como J omega. Entonces, nos queda que la función de transferencia G de S, que es igual a Y de S entre X de S, la podemos representar como G de J omega igual a Y de J omega entre X de J omega. ¿De acuerdo? Y entonces, como estamos trabajando prácticamente con la parte imaginaria o con la parte, o considerando que nuestro número complejo, la parte real es igual con 0, pues vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Es un número complejo y como tal ese número complejo, entonces nos va a representar o vamos a poder encontrar una magnitud y vamos a poder encontrar una fase o un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar en cuenta que el ángulo de este número complejo, G de J omega, va a ser la parte imaginaria entre la parte real. Ojo, el hecho de que esta parte real en el número S sea igual con 0 no quiere decir que la parte real de todo el sistema va a ser igual con 0. Esto va a depender de las raíces que nosotros vamos encontrando y dependiendo de esas raíces que tengan el numerador y el denominador, es lo que vamos a considerar para la parte real y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Entonces, ahí está. Ahora, una vez que tenemos entendido esta parte de por qué lo vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia y por qué esa S que tenemos ahí la vamos a sustituir directamente por J omega, entonces vamos a ver que la representación de las funciones de transferencia o una presentación característica de la respuesta en frecuencia de forma gráfica se puede hacer de formas diferentes. La primera, a través de los diagramas de Bode o diagramas logarítmicos, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Diagramas de Bode o diagramas logarítmicos. Otra es a través de los diagramas de Nyquist. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con frecuencia, uno de los teoremas que podemos utilizar fácilmente son los teoremas de Nyquist, donde nos habla de la frecuencia, nos habla del muestreo. En el caso, por ejemplo, de trabajar con una conversión analógica digital, podemos utilizar ese tipo de teoremas porque están ligados directamente a la frecuencia, o podemos llamarlos también como diagramas polares. Y la última es un diagrama de magnitud logarítmica contra fase. ¿Por qué magnitud logarítmica? Ya vimos que una forma de representar la ganancia en voltaje del circuito es a través de forma logarítmica, es decir, a través de los decibeles. Voy a trabajar con el primer inciso, que son los diagramas de Bode o diagramas logarítmicos. Los diagramas de Bode o los diagramas logarítmicos van a ser dos. Uno de magnitud contra frecuencia y el otro de fase contra frecuencia. ¿Por qué? Porque conforme se esté ingresando una frecuencia diferente a los sistemas, pues obviamente podemos tener un desfasamiento entre la señal de entrada y la señal de salida. Entonces, estos van a ser los dos diagramas que vamos a manejar. Diagrama de magnitud contra frecuencia y diagrama de fase contra frecuencia. Diagramas de Bode o diagramas logarítmicos, como nos dice aquí, es la representación gráfica, dos tipos de gráficas, ya les mencioné, la magnitud logarítmica contra frecuencia y la fase contra frecuencia. La magnitud logarítmica entonces quiere decir que vamos a trabajar directamente con decibeles. Ya vimos que para trabajar con decibeles vamos a relacionar directamente una ganancia. Aquí cuando nos habla de magnitud logarítmica, más que magnitud, vamos a trabajar con lo que sería la ganancia del circuito. ¿Por qué? Porque si yo relaciono voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, pues entonces estoy relacionando directamente la ganancia del circuito.
aquí vamos a darnos cuenta que cuando lleguemos a la parte de filtros, van a existir dos tipos de filtros, uno que son los filtros pasivos y otros que son los filtros activos. Los filtros pasivos, y me adelanto un poco, van a ser aquellos que van a estar formados exclusivamente por elementos pasivos como son resistor, capacitor o inductor. Y los filtros activos van a ser aquellos que nos van a permitir en algún momento amplificar la señal. Es decir, que el voltaje de salida puede ser mayor que el voltaje de entrada. En el caso de los circuitos pasivos, que son los que vamos a estar trabajando, el voltaje de salida va a ser igual o menor que el voltaje de entrada. Y eso es lo que vamos a considerar para este diagrama o estos circuitos como tal. ¿Sale? ¿Qué más nos dice? La ventaja que se tiene es que la multiplicación de magnitudes se va a convertir en suma de magnitudes. ¿Y eso por qué se va a dar? Bueno, se va a dar precisamente porque vamos a trabajar en escalas logarítmicas. ¿Sale? ¿Así nos queda claro? Y entonces la pregunta es, ¿qué es un logaritmo? ¿Quién me dice que es un logaritmo? Bueno, me lo explicaron, pero no sé si la definición sea correcta. Uh-huh. Por ejemplo, dicen de un número elevado, por ejemplo, 100 es logaritmo 10 base 2, algo así. O 10, algo así. O 10, algo así. Bueno, 10, logaritmo 10 base 2, algo así. Logaritmo 10 base 2. Ajá. No, o sea, el número al que está elevado a una potencia, algo así. No recuerdo bien la definición. Es una potencia, ¿no? Es una potencia. ¿Qué más? ¿Sí trabajaron logaritmos en algún momento? Sí, para atenuación. Para atenuación, pero ¿dónde más? ¿No trabajaron logaritmos en la secundaria? En la primaria todavía no se ve, en el bachillerato. Sí, sí trabajamos. Sí, es el ¿Cómo lo exponente, ¿no? trabajaban? Como el exponente al que hay que elevar un número, así como una base. Uh-huh. Bueno, es la definición que te... Es que depende de una determinada base y un argumento, ¿no? Ajá, tiene que ver con la base y el argumento. A ver, metan en su calculadora estos dos datos, logaritmo de 0, logaritmo base 10 y logaritmo natural. Y me dicen cuánto les da. El logaritmo base 10, Ajá, error matemático. error. Y Y el otro igual. Y el otro igual. Otros Entonces dos está son definido. errores. Ya. Entonces no está definido para un valor de 0. Parece ¿Y por que qué? no. Porque 0 no está elevado a ninguna potencia, ¿no? 0 no está elevado a ninguna potencia, casi. Porque no podemos elevar algún número a alguna potencia y que como resultado nos dé 0. O díganme qué número elevado a alguna potencia nos da 0. No, sin ninguno. No, pues Ninguno. no. ¿Sale? Inclusive, cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto nos da? 1. 1. 1. No. ¿Sale? Si se acuerdan de lo que vieron en secundaria, se van a acordar precisamente que la gráfica del logaritmo tiene una forma similar a esta, donde cruza al eje horizontal en 1. Pongan aquí logaritmo natural o logaritmo base 10 de 1. Da 0, ¿no? 0. Da 0. El Cero. logaritmo natural de 1 0 igual. 0. también 0. ¿Por qué? Lo que los acabo de preguntar. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. 1. 1. Y aquí está la gráfica. Entonces quiere decir que no toca 0. Pero si ponemos logaritmo de cualquier número entre 0 y 1, nos va a dar ¿de qué valor?
¿Hacia acá qué números están? ¿Negativo? Los negativos. Los Pongan negativos. logaritmo de 0.1. Yo, por ejemplo, puse el logaritmo de 0.5 y me dio menos 0.69. Ajá. A ver, logaritmo natural de ese menos punto, de 0.5. Menos 0.3010. Menos. Entonces, todos los logaritmos de números entre 0 y 1 nos va a dar negativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a olvidarnos ahorita de logaritmo natural porque no vamos a trabajar con logaritmo natural. No nos gusta el logaritmo natural para estas cuestiones. Y vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo base 10 logaritmo base 10 y solamente le colocamos log. De 1, ¿cuánto dijimos que es? 0, ¿sale? De 10, ¿cuánto nos da? 1. Vale. Logaritmo base 10 de 100, 2. 2. Logaritmo base 10 de 1000, 3. 3. 3. logaritmo base 10 de 1.000.000, Son 5, ¿no? no, 6. ¿6? 6. Ah, sí, 6. 10 a la 6 me da 1.000.000. Entonces, fíjense, logaritmo de 10 es 1, de 100 es 2, de 1000 es 3. Quiere decir que el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar este argumento. Entonces, la base es 10. Si el 10 lo elevo a la 1, ¿cuánto me da? 10. Si 10 lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 100. Si 10 lo elevo a la 3, ¿cuánto me da? 1000. Si 10 lo elevo a la 6, ¿cuánto me da? 1.000.000. ¿Sí? Entonces, ese es el logaritmo, el número al que hay que elevar la base para encontrar el argumento. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Sí, profe. Dale. Ahora, fíjense, si yo trabajo con escalas logarítmicas, en lugar de trabajar, por ejemplo, 1000, ¿qué número voy a trabajar? El 3. En lugar de trabajar con 100, trabajo con el 2. Y como voy a hacer un barrido en frecuencias, pues obviamente en lugar de trabajar con intervalos de frecuencias muy grandes, lo recorto a trabajar con intervalos más pequeños. Es decir, si yo quiero trabajar con una frecuencia de 10, pues voy a trabajar con un 1. Si quiero trabajar con 100, pues voy a trabajar con un 2. Si quiero trabajar con frecuencias de kilos, que son miles, pues trabajo con 3. ¿Sí nos queda claro? Entonces, la escala logarítmica la voy a trabajar cuando trabaje con frecuencias. Por eso mi papel es semilogarítmico. ¿Qué implica un papel semilogarítmico? Vamos a ver. Un papel semilogarítmico es aquel que me va a permitir trabajar con dos escalas, una escala lineal y una escala logarítmica. Mi escala lineal va a ser la escala de la magnitud. Aquí lo tengo. Es equidistante entre el 20 y el 10, entre el 10 y el 0, entre el 0 y el menos 10, entre el menos 10 y el menos 20 y así sucesivamente. Pero mi escala logarítmica es esta. Mi escala logarítmica va a ser la de la frecuencia. No tengo la misma distancia entre punto 1 y punto 2, bueno, punto 0,1 y punto 0,2, que entre punto 0,2 y punto 0,3, que es esto. Ni la misma distancia entre punto 0,3 y punto 0,4. Y sucede lo mismo entre punto 1 y punto 2 y punto 3 y punto 4, y lo mismo entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Pero si se fijan, yo no tengo aquí ningún valor de 0. ¿Por qué? Porque dijimos que el logaritmo de 0 no está definido. Pero lo que sí podemos ver es que la distancia que hay entre punto 1 y punto 2
es la misma que hay entre 1 y 2. Y es la misma que va a haber entre 0.01 y 0.02. ¿Sale? Y por lo tanto, la distancia que yo tenga entre 0.01, la distancia que tenga entre 0.01 y 1 es la misma que voy a tener entre 0.1, perdón, entre 0.01 y 0.1 es la misma que voy a tener entre 0.1 y 1. Y es la misma que voy a tener entre 1 y 10. Ay, perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, si tienen su papel semilogarítmico, lo imprimieron y tienen su regla a la mano, lo que van a hacer es lo siguiente. Midan la distancia que hay con su regla de forma lineal entre 0.1 y 1 y vean que es lo mismo que hay entre 1 y 10. Ahora, tal vez no lo encuentren como 0.1 y 0.01, lo van a encontrar así. Midan la distancia que hay entre este 1, entre este 1 y este 1, y entre este 1 y este otro 1. Y midan la distancia que hay entre este 1 y este 2, y es la misma que hay entre este 1 y este 2. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Sí ya lo midieron o no? Yo no las pude imprimir, profe. No las pudieron. De los que sí la pudieron imprimir, a ver. De todos modos, cuando las puedan imprimir y tengan su regla, pues se van a dar cuenta que nos va a dar la misma distancia. Pero si eran para mañana, ¿no, profe? O ¿Mande? si eran para mañana, ¿no? Sí, O pero sea, los ok. que ya la pudieron, sí, de Ok, hecho, para ok. mañana sí necesitamos que estén impresas. Sí, profe. Sí. Los que ya la pudieron imprimir, ¿sí les da esa medición o no? O quién sabe, o nadie la imprimió, Sí, pero No, no yo sí la encuentro mi tengo. regla. o no tienen regla. Exacto. Ahorita, dame un minuto. Pues háganle como le pudieran hacer, tomen un pedazo de cable y mídanle ahí en que sea en la pantalla. Con la tarjeta del O Metrobús. con sí, pongan una marquita de dónde a dónde va y vean y comprueben que sí. Pues, ¿qué pasó, ingenieros? Entonces, a ver otra vez cómo se mide, porque yo aquí tengo, ya encontré mi regla. Entre 1 y 10. Ah, pero si lo ponemos aquí en el papel semilogarítmico, pues entre este 1 y este 1 nos tiene que dar lo mismo entre este 1 y este otro 1. Ahora, si medimos entre el 1 y el 2, pues la misma distancia que debe de haber entre este 1 y este 2. Pues la medí ahí en la computadora y sí son iguales. Y Sí, yo sí les también. da lo mismo. ¿Sale? Profe. Entonces, esa distancia que vamos a tener, a esa que les acabo de marcar en la diapositiva que está, y que es la que yo les pedí que fueran midiendo, le vamos a llamar nosotros década. En el papel semilogarítmico, a veces no aparece como década, sino lo ponen como ciclos. Y de hecho aquí dice, ¿no? Si se alcanza a ver, 5 ciclos. Este es un ciclo, este es otro ciclo,
este es otro ciclo, este es otro, y este sería el último. ¿Sí? No le vamos a llamar propiamente nosotros ciclo, le vamos a llamar década. ¿Qué es una década? Como vamos a trabajar directamente en frecuencia, le vamos a llamar década a la distancia que hay entre un valor de frecuencia y un orden de magnitud después, es decir, 10 veces más grande, o si vamos hacia la izquierda, una orden de magnitud más pequeña, es decir, 10 veces más chica. Quiere decir que si aquí, como tal, tengo, a ver, déjenme pongo el puntero. Si aquí yo tengo, por ejemplo, un hertz, una década después, ¿cuánto voy a tener? 10 hertz. Una década antes, ¿cuánto voy a tener? 0.1 hertz. ¿De acuerdo? Entonces, esa distancia le vamos a llamar nosotros década. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, en el caso del papel semilogarítmico, solamente aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra vez 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otra vez 1. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una frecuencia de un hertz, cuando llegue el siguiente 1 ya no va a ser 1, sino ¿cuánto va a ser? 10. 10, porque me desplacé una década. ¿Vale? Y luego, este 2 que aparece aquí ya no va a ser un 2. ¿Cuánto va a ser? Un 20. No, 20. sí, un 20. Exactamente. Y luego este 3, ¿cuánto va a ser? 30. 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Y el siguiente 1 cuánto sería? 100. 100, 100. El siguiente 2 sería 200, ¿no? 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, hasta llegar a 100,000. Entonces, fíjense cómo aquí yo puedo trazar una gráfica desde 1 hertz hasta 100 kilohertz. ¿De acuerdo? Que si yo la trazara en escala lineal, ¿qué es lo que sucedería? ¿Me alcanzaría este espacio? No. No, ¿verdad? Entonces, esta es la ventaja de trabajar con escala logarítmica en la frecuencia. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda? profe. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Seguros? Y así es como lo vamos a trabajar. Entonces, cuando trabajamos con el papel semilogarítmico, ustedes van a poder identificar. Por eso es que aquí me aparecen estos valores, 0.01, 0.02, hasta 0.04 y luego 0.1. Luego 0.2, 0.3, debería ser 0.4 hasta el 1 y luego 2, 3, 4 hasta el 10. ¿De acuerdo? O sea, así lo vamos a manejar. Y si ustedes recuerdan, cuando manejamos la parte de los decibeles para la ganancia en voltaje, dijimos que van a ser 20 decibeles, 20 logaritmo de la ganancia. Bueno, ese 20 nos va a reflejar en nuestro papel semilogarítmico y por eso aparece aquí como línea de conversión de números a decibeles. De hecho, aquí no debería ser de números, tendría que ser de ganancia a decibeles. Nos va a representar pendientes de 20 decibeles por década. ¿A qué me refiero con pendientes de 20 decibeles por década? Que por cada década que yo avance, voy a trabajar o voy a avanzar en el eje vertical 20 decibeles. Lo podemos observar aquí. Fíjense, aquí en este primer punto, estoy en una frecuencia de 1 hertz y una magnitud de 0 decibeles. Yo me desplazo una década, es decir, 10, de 1 a 10 hertz. ¿Y cuánto estoy avanzando en magnitud? 20 decibeles. 20 decibeles. Entonces mi pendiente es de 20 decibeles porque es mi delta Y. Este que tengo aquí sería mi delta Y. Y este que tengo aquí sería mi delta X. ¿Sale? Entonces voy a tener 20 decibeles por cada década que avance. Obviamente, si ahora me desplazo hacia la izquierda, entonces estaría colocado aquí.
una década hacia la izquierda y en lugar de incrementar 20 decibeles, ¿qué sucedería? Decrementaría 20 decibeles. ¿Sale? Pero no solamente puedo tener pendientes de 20 decibeles por década, también puedo tener pendientes de menos 20 decibeles por década. Entonces yo manejaría una línea más o menos de esta forma. ¿Vale? Suponiendo que la hice derechita. ¿Qué implicaría esto? Que por cada década que yo incremente, la magnitud va a disminuir 20 decibeles. Entonces voy a manejar pendientes de 20 decibeles por década y pendientes de menos 20 decibeles por década y múltiplos, es decir, 20, 40, 60, 80, 100, 120 y así sucesivamente. Y si son pendientes negativas serían de menos 20, menos 40, menos 60, menos 80, menos 100 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, por ahora no. Vale, vale. Entonces, ya que tenemos entendido esta parte del papel semilogarítmico y la forma que vamos a trabajar, vamos a observar lo siguiente. Una función de transferencia, como ya les mencioné, va a tener dos polinomios, uno en el numerador, otro en el denominador. Cuando encontremos o para poder trabajar esto, necesitamos que esos polinomios expresarlo en términos de sus raíces. Ya lo manejamos ayer. S menos Y0 por S menos Y1 por y así sucesivamente. Eso implica que vamos a tener prácticamente puras raíces reales. Sin embargo, podemos tener raíces complejas. Cuando tenemos raíces complejas, automáticamente debe de aparecer la raíz compleja conjugada, es decir, la raíz compleja y su conjugado complejo. Si nosotros queremos expresarlo todo en términos de raíces, llamándolo así, no complejas, tendríamos que presentarlo como un término cuadrático. ¿Sí? Entonces, vamos a presentar diferentes tipos de raíces, que son las que nos aparecen aquí. Una, vamos a generar un valor constante que multiplique a mi función de transferencia. Dos, voy a tener dos factores, uno que me va a representar el factor de integral y otro que me va a representar el factor de la derivada, es decir, polos y ceros en el origen. Voy a tener los factores de primer orden, que esos factores de primer orden son cuando tengamos nuestras raíces reales, y voy a tener los factores cuadráticos, que es cuando tenga mis raíces conjugadas complejas. Para poderlo representar, lo voy a representar como factores cuadráticos. ¿De acuerdo? Es decir, S cuadrada más AB más C. AS más C, más B. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo la raíz que yo encuentre, tanto en el numerador como en el denominador, son la forma en que yo los voy a manejar. Por eso aquí me aparece J omega a la menos más 1. ¿Y eso qué va a implicar? Que si está a la más 1, se encuentra en el numerador. Si está a la menos 1, se encuentra en el denominador. Sucede lo mismo acá. Tengo a la menos más 1 o a la más menos 1, como lo queramos ver. Si está a la más 1, está en el numerador. Si está a la menos 1, está en el denominador. Y sucede lo mismo con los factores cuadráticos. A la más menos 1, nuevamente, si está a la más 1, está en el numerador. Y si está a la menos 1, está en el denominador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a trabajar con el primer factor. Mi primer factor es el factor de ganancia. ¿Qué implica eso? Esto implicaría que yo tuviera una función de transferencia de esta forma. H de S igual acá. ¿Vale? Una constante. Nada más, así como tal mi función de transferencia. H de S igual con K. ¿Qué implica eso? ¿Qué implicaría eso, muchachos? De lo que ya más o menos vieron en funciones de transferencia. A ver. Una función H de S igual con K. ¿Qué me representa?
¿Pero qué es una constante? Es una constante. ¿Es una constante que representa una ganancia? Puede representar una ganancia, pero como estamos diciendo que vamos a trabajar con números, con circuitos pasivos, quiere decir que lo único que me está generando es una atenuación o en determinado momento el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada y que es prácticamente independiente de la frecuencia. Fíjense, como es una HDS, mi variable de interés, ¿quién es? S, ¿no? Es mi frecuencia. Con cambios de frecuencia, ¿tengo cambios en mi señal? No, ¿verdad? Porque no está involucrada aquí la S. Entonces quiere decir que no importa lo que suceda en mi circuito, siempre voy a tener una respuesta de salida igual a la respuesta de entrada. No importa el valor de frecuencia, siempre voy a tener el mismo tipo de respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a calcular para esta función de transferencia, esta acá que aparece aquí, la voy a considerar como un número complejo. Esta acá como un número complejo. ¿Y por qué? Porque dije que pueden ser raíces reales, pueden ser raíces complejas conjugadas. Entonces, voy a calcular la ganancia de mi función de transferencia, y por eso lo pongo así, entre líneas paralelas, me va a representar la ganancia. Y voy a calcular primero su magnitud, porque dije que tengo dos gráficas, una gráfica de magnitud y otra me va a representar la gráfica de fase. Entonces, la magnitud de este número complejo, ¿cuál va a ser? 20 logaritmo de la magnitud de esto que tengo aquí encerrado. Entonces, 20 logaritmo de la magnitud de K. Y eso expresado en decibeles. Aquí lo interesante es que si mi número es mayor que la unidad, voy a tener un valor positivo. Y si mi número es menor que la unidad, voy a tener un valor negativo. Ambos expresados en decibeles. Y ojo, cuando yo hablo de la magnitud, es porque yo tengo K más J por 0. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, la parte imaginaria, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, ¿qué diría? G de J omega es igual a 20 logaritmo de K. Tal cual, aparece aquí. ¿Sí nos queda claro? Por lo tanto, su diagrama de magnitud va a ser algo similar a esto. Me voy a saltar unas diapositivas y ahorita regreso. Por ejemplo, aquí tengo un valor constante de 7.5. ¿Cuánto me da el logaritmo? O mejor dicho, 20 logaritmo de 7.5. $17.5. 17.5. Es esta línea que aparece aquí. ¿Vale? 17.5. Aquí tendría 17.5. Quiere decir que no importando el valor de la frecuencia que yo tenga, esa línea siempre va a ser una constante. No tiene modificaciones conforme esté modificando la frecuencia de la señal de entrada. ¿De acuerdo? Obviamente eso va a depender del circuito. Esto me habla de un circuito puramente resistivo. ¿Sí? Pero para los circuitos que vamos a manejar, pues no van a ser circuitos puramente resistivos. ¿Por qué? Porque sabemos que el resistor no va a cambiar su comportamiento dependiendo del valor de frecuencia, a diferencia de quién sí lo hace, el capacitor y el inductor, porque su reactancia capacitiva e inductiva respectivamente, ¿de quién depende? ¿De quién depende, muchachos? La reactancia. ¿Cómo calculo reactancia capacitiva? Era 1 entre R y omega C, ¿no? En un circuito. No, reactancia capacitiva. Ah, No involucra la R. 1 entre 2 pi FC. 1 entre 2 pi FC o 1 entre omega C.
Entonces depende de la frecuencia. ¿Y cómo calculo la reactancia inductiva? Omega por L. Omega L. Nuevamente depende de la frecuencia. En el caso del resistor, pues no tengo una dependencia de la frecuencia. Por eso, si yo tengo en un circuito una función de transferencia de este tipo de HD es igual con K, me referiría a un circuito puramente resistivo. ¿Vale? ¿Nos queda claro? Que inclusive puede ser un divisor de voltaje. Lo único que estoy haciendo es que el voltaje de salida es de menor amplitud que el voltaje de entrada. Independientemente si es una señal senoidal, una diente de sierra, una triangular, una cuadrada, un tren de pulsos, una constante, mi función de transferencia siempre va a ser de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo sería su diagrama de fase? Aquí lo muestra. La fase, que le vamos a llamar phi, es igual a ángulo cuya tangente, la parte imaginaria entre la parte real. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? Se los puse aquí. 0. 0. ¿Cuánto vale la parte real? Acá. Pero ángulo cuya tangente es 0, pues siempre me va a dar 0 grados. Es decir, no va a existir un desfasamiento entre mi señal de salida y mi señal de entrada. Regreso a lo mismo. Es un circuito puramente resistivo. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿No? Bueno, no necesariamente vamos a trabajar con circuitos resistivos, pero ojo, porque es importante considerar esta constante. Y ya lo coloqué acá en el ejemplo. Fíjense, yo aquí tengo una función de transferencia, esta. ¿Vale? Vamos a suponer que yo quitar este 10, que no existiera este 10. Tengo un polinomio en el numerador, bueno, un monomio en este caso, que es s más 3. En el denominador tengo s por s más 2 por s cuadrada más s más 2. Al momento de que yo empiezo a acomodar esta función g de s a términos de g de j omega, lo voy a llevar a mis parámetros o a mis patrones que vamos a ir viendo ahorita. De tal forma que, fíjense, aquí yo tengo j omega más 3. Acomodé a j omega entre 3 más 1. ¿Eso qué va a implicar? Pues realmente que yo tengo que en algún momento compensar estos parámetros o estos factores y me va a dar una constante. En algún momento me va a dar una constante. ¿Sale? Por eso es que es importante que tomemos en cuenta qué es lo que va a suceder cuando aparece la constante al momento de trabajar nuestra función de transferencia. ¿Sí? Entonces, puede no estar presente, pero en algún momento va a aparecer esa constante. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Sale. Vamos a cambiarnos de sesión y ahorita continuamos con la presentación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profesor. Listo. Entonces, aquí, ojo, sí es importante que vayamos siguiendo cada uno de los patrones porque de aquí va a depender cómo vamos a encontrar la respuesta o el diagrama de la respuesta en frecuencia de las funciones de transferencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Por ahora no. No. Vale.
Vamos con los factores de integral y derivada, así le llamamos factores de integral y derivada o polos y ceros en el origen. Vamos a ver ahorita por qué les llamamos factor de integral y factor de derivada. Primero, tengo mi factor g de j omega. Y bueno, aquí no me aparece, lo voy a colocar aquí. Vamos a considerar que mi factor es como tal g, bueno, mi función de transferencia. G de S igual a 1 entre S. Esa es mi función de transferencia. G de S igual a 1 entre S. Si yo la llevo a que sea de la forma G de J omega, ¿qué me quedaría? Igual a 1 entre J omega. ¿De acuerdo? Esa sería mi función G de J omega. 1 entre J omega. Ahora, si yo tuviera mi función, y la voy a colocar acá arriba, f de t igual, por ejemplo, voy a tomar la del voltaje del capacitor, 1 entre c de la integral de I de t, diferencial de t, y le aplico la transformada de Laplace, ¿qué me va a dar en mi función f de s? ¿Qué me da, muchachos? Del modelo capacitor. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Transformada de Laplace, de la integral. Es 1 entre CS. Ajá, a ver, 1 entre, ay, perdón. Uno entre, voy a colocarlo así, entre SC, ¿vale? Por IDS, ¿no? Ajá. Pero esas son con condiciones iniciales nulas, creo. Ajá, vamos a suponer condiciones iniciales igual con 0, si no aquí le tendría que poner más B0. Fíjense, ¿dónde está la S? En el denominador. En el denominador y corresponde a esta función de transferencia, ¿no? Sí. 1 entre S. ¿Esta función de transferencia de dónde viene? ¿De una función integral o de una función derivada? ¿De dónde viene? Aquí está. De una integral. De una integral. Entonces, por eso le llamamos factor de integral y factor de derivada. Esta como tal sería correspondiente al factor de integral. Viene de una función en el dominio del tiempo de una integral y en el dominio de la frecuencia se convierte en una prácticamente división. Entonces, un factor o una operación integral en el tiempo me va a representar un polo en el origen en la frecuencia. Aquí está, ¿sale? ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, vamos a considerar esta función de transferencia. Como les digo, G de S igual a 1 entre S y es la que vamos a manejar. Voy a calcular primero la magnitud de esa función de transferencia. ¿Cómo calculo la magnitud de esa transferencia? Bueno, primero la convierto a G de J omega y G de J omega es igual a 1 entre J omega. Voy a considerar que tengo que calcular la magnitud de ese número complejo. ¿Cuál es mi número complejo? 1 entre J omega. ¿Vale? ¿Cuánto vale la parte real para ese número? 0. 0. Entonces voy a tener
prácticamente un número complejo, que es 1 entre j omega. ¿Cómo calculo la magnitud de ese número complejo? Porque de hecho lo que me dice aquí, si observamos para que yo pueda calcular la magnitud, me dice 20 logaritmo de la magnitud de 1 entre j omega. ¿Cómo calculo la magnitud de 1 entre j omega? ¿Quién me dice? ¿O no se puede calcular? Es Elevando. la raíz cuadrada, ¿no? Ah, no, cierto, espere. Que ya no me Espera. acuerdo. No, es que no me acuerdo cómo se saca la magnitud de eso. ¿No se acuerdan cómo sale la magnitud, muchachos? ¿Cómo creen? No me digan eso. Es la raíz cuadrada del número elevado al cuadrado. Ajá. Sí, es así. Lo dudé. ¿Sí es así? A ver, vamos a ver. Sale mi número complejo y voy a manejarlo así como tal. Voy a decir que es 1 entre j omega, ¿no? Aquí está. ¿Sale? Entonces voy a llamarla número A. Ahí está. Y quiero calcular la magnitud de ese número A. Entonces, para calcular la magnitud de ese número A, la magnitud del número A es igual a la magnitud de 1 entre j omega. ¿Cierto o falso? Directamente. Para que yo pueda calcular la magnitud del número complejo, y eso es lo que ustedes vieron, creo que desde secundaria y después pasaron lo vieron en bachillerato, lo voy a colocar acá. Es la raíz cuadrada de la parte real, el cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Ahí está. Este número complejo, ¿cuánto vale la parte real? 0. 0. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? 1 entre j omega. ¿Cuánto? 1 entre j omega. 1 entre j omega. No directamente. ¿Por qué? Porque la j no está en el numerador. Para que sea un número complejo, la j debe de estar ¿dónde? En el numerador. En el numerador. Entonces, hay que arreglar este número. ¿Cómo lo arreglamos? Multiplicando por su conjugado. Multiplicando por el conjugado complejo, tanto el numerador como el denominador. ¿Cuál es el conjugado complejo? J omega. Menos j omega, ¿no? Multiplicar numerador y denominador por j omega. Entonces aquí nos quedaría j omega que multiplica a menos j omega. ¿De acuerdo? ¿Sí nos quedó claro, muchachos? ¿Sí? ¿Ya nos acordamos o no? Sí. Ahí está. ¿Eso qué es igual? Nos queda menos j omega y en el denominador, ¿qué nos queda? Omega al cuadrado.
omega al cuadrado, ¿sale? ¿Todos de acuerdo o no? Sí. ¿Qué nos queda? Omega al cuadrado, porque nos quedaría j por j es j cuadrada, nos queda menos 1, por el menos nos queda más 1, y aquí tenemos omega por omega, omega cuadrada. Ahora sí, ¿a qué es igual esto? Menos j omega entre omega. No, menos j entre omega. Menos j entre Menos omega. J sobre omega. Ajá, menos j sobre omega. Entonces vamos a colocar aquí y nos queda menos j. Y ya queda la j en el numerador que multiplica 1 entre omega. Ahora sí, ¿cuánto vale el número, la parte imaginaria? La parte imaginaria vale menos 1 entre omega. Y si ese menos 1 entre omega lo elevo al cuadrado, ¿qué me queda? 1 entre omega cuadrada. 1 entre omega cuadrada. Y si le saco raíz, ¿qué me queda? 1 entre omega. 1 entre omega. Entonces la magnitud de este número complejo es 1 entre omega. ¿De acuerdo? ¿Vale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces, es lo que tenemos aquí. Como ya calculamos la magnitud de ese número que aparece ahí, entonces vamos a considerar ¿qué es esto? 20 logaritmo de 1 entre j omega es 20 logaritmo de 1 entre omega. Este ya es directamente el número, ¿sale? De hecho, aquí nos debería quedar el paréntesis. Aquí lo voy a cambiar y nos queda paréntesis. Ahora, por propiedades de los logaritmos, este 1 entre omega yo lo puedo representar y lo voy a colocar acá. Este 1 entre omega lo puedo representar como... Perdón. Omega a la menos 1. 1 entre omega, ¿estamos de acuerdo que es omega a la menos 1 o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sale. Entonces, si tenemos omega a la menos 1, pues entonces nos quedaría 20 logaritmo de omega a la menos 1. Y ese omega a la menos 1 quiere decir que el exponente pasa como coeficiente. Y entonces, si aquí yo tuviera omega a la menos 1, lo voy a escribir y ahorita lo borro. Aquí es como si tuviera, aquí no tengo este menos, ¿no? Vamos a poner que nos queda más. Espérame que no quiere pintar mi pluma. Es como si tuviéramos aquí más, ¿sale? 20 logaritmo de omega a la menos 1. Y este menos 1 que tengo aquí, ¿cómo pasa para acá? Multiplicando, entonces nos quedaría menos 20 logaritmo de omega. ¿Vale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí. Ahora, ¿qué me representa ese menos 20 logaritmo de omega? Ese menos 20 logaritmo de omega, si recordamos, yo les dije, vamos a trabajar con puras pendientes de 20 decibeles por década, menos 20 decibeles por década y sus múltiplos. Este menos 20 logaritmo de omega me va a representar lo siguiente. Una línea recta con una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Como yo voy a estar trabajando con menos 20 logaritmo de omega, pues obviamente omega no puede tomar valores de 0, pero sí puede tomar valores o valores de mayores que 0, prácticamente vamos a llamar a infinito. Si omega vale 1, ¿cuánto debe de valer la magnitud? Menos 20 logaritmo de 1, ¿cuánto nos da en su calculadora? 0. 0. Entonces, cuando tengo una frecuencia de 1, voy a tener una magnitud de 0. ¿Vale? Cuando tengo una frecuencia de 10, ¿cuánto voy a tener de magnitud? Menos 20 logaritmo de 10, ¿cuánto les da en su calculadora? Menos Menos 20. 20. Menos 20, aquí está. Cuando tengo una frecuencia de 100, ¿cuánto voy a tener? Menos 20 logaritmo de 100. Menos 40. Menos 40, aquí está.
Y si tengo, por ejemplo, una frecuencia de 0.1, ¿cuánto tengo acá de magnitud? Menos 20 logaritmo de 0.1, ¿cuánto nos da? 20. 20. ¿Sale? Entonces, cuando yo tenga un polo en el origen, es decir, cuando tenga esta función de transferencia g es igual a 1 entre s, ¿qué factor voy a estar trabajando? Voy a trazar en su diagrama de magnitud una línea constante de menos 20 decibeles por década. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga mi función de transferencia, lo que debo de hacer es identificar cada uno de mis factores y trazar su comportamiento por separado. Fíjense, aquí aparece uno, ¿no? Aquí está. Este S que está multiplicando a los otros dos me representa un polo en el origen. Quiere decir que voy a trazar el comportamiento de este factor, el comportamiento de este, el de este y el de este. Creo que no se ve. ¿O sí se ve? No, ¿verdad? Mi puntero. Ahí está, ahora sí. El comportamiento de este factor, el de este otro factor, el de este otro factor y el de este por separado, y posteriormente lo que tengo que hacer es sumar el efecto. Voy a trabajar con este primero. Fíjense. Dijimos que es una línea recta con una pendiente de menos 20 decibeles por década y a una frecuencia de 1, ¿cuánto vale su magnitud? 0. 0. Aquí está. Es este. ¿Vale? A una frecuencia de 1, ¿cuánto vale su magnitud? 0. Entonces aquí está el factor de ese, el comportamiento de ese primer factor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces yo voy a identificar cada uno de mis factores en mi función de transferencia y los voy a ir trazando por separado. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos bien hasta aquí. Dale. Entonces, podríamos decir que esa gráfica, digamos, empezamos con una línea, ¿no? Y esa gráfica se va a ir modificando conforme vayamos sumando esos efectos. Así es, conforme yo vaya sumando cada uno de los factores, pues voy a ir modificando esa línea. Ok. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Por cierto, antes de que se me olvide, creo que no les había comentado, vamos a hacer algunas simulaciones en MATLAB, no solamente simuladores del circuito, sino también en MATLAB, y voy a requerir entonces que tengan en su computadora MATLAB. Con su cuenta institucional, directamente en la página del Poli, en el uso de software, hay una sección, voy a buscar la dirección por si no la tienen, se las comparto. Pueden descargar en MATLAB gratuito y lo pueden utilizar como licencia de estudiante, obviamente con su cuenta de correo institucional, ¿sí? Para que lo puedan tener. Cuando lo descarguen, no requiero que descarguen todas las, el software completo al momento de instalarlo. Con que instalen la caja de herramientas de control, más que suficiente, porque tiene precisamente el uso de funciones de transferencia. ¿Sale, muchachos? Entonces voy a requerir que lo descarguen, que lo tengan en su computadora para que lo puedan utilizar. También creo que hay MATLAB online, ¿no? Sí, también lo pueden utilizar. De hecho, no habría ningún inconveniente. Aquí, por ejemplo, la ventaja es que si lo están en su computadora, pues no necesariamente tendrían que estar disponibles en una red. Pero si se acomodan a trabajarlo en línea, pues lo pueden hacer. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, ¿qué va a suceder si tengo polos en el origen repetidos? Es decir, que yo tuviera aquí mi función 1 entre s a la n, 1 entre s cuadrada, 1 entre s cúbica y así sucesivamente. Lo único que va a suceder es que aquí voy a tener menos 20 multiplicado por n logaritmo de omega. ¿Qué implica eso? Que entonces aquí ya no tendría una pendiente de menos 20 decibeles por década, sino sería de menos 20 por n. Pero el punto
que yo voy a manejar como referencia sigue siendo este. A una frecuencia de 1, yo tengo una, no sé mi puntero, perdón, a una frecuencia de 1 voy a tener una magnitud de 0. Obviamente, cuando yo trabaje con menos 20n, vamos a suponer que n es igual con 2. ¿Mi pendiente de cuánto sería? Menos 40. Menos 40. Entonces, cuando tengo una frecuencia de 10, pues ya no voy a tener 20 decibeles, menos 20 decibeles, ahora voy a tener menos 40 decibeles. Y por lo tanto, voy a tratar de hacer lo más derecho que se pueda. Mi pendiente sería de esta forma. ¿Sale? Aproximadamente. Cuando tengo una frecuencia de 0.1, ya no tendría una magnitud de 20, sino tendría una magnitud de 40. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Qué va a suceder si tengo 3 polos en el origen? Pues entonces mi pendiente ya no sería de menos 40, sino sería de menos 60. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Vamos con la fase. Para la fase la voy a calcular como ángulo cuya tangente es la parte imaginaria entre la parte real. Ya vimos de aquí del análisis que la parte imaginaria, ¿cuánto vale? Aquí está. Menos 1 entre omega. ¿Sale, muchachos? Porque acuérdense que este J, pues prácticamente es nada más para indicarnos que es la parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria vale menos 1 entre omega. ¿Sí? Y entonces aquí es menos 1 entre omega entre 0. ¿Cuánto nos da un número entre 0? Finito. Infinito. Pero por la forma de onda de la tangente, sabemos que esta se va a aproximar a menos 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, el diagrama de fase para este factor es algo similar a esto. Una línea recta constante a menos 90 grados. No importando el valor de la frecuencia, siempre vamos a tener un desfasamiento de menos 90 grados. Y obviamente, si tenemos entonces polos repetidos, si tuviéramos n igual con 2, entonces en lugar de que fuera menos 90 grados, pues tendríamos menos 180 grados, porque serían factores o serían múltiplos de menos 90. Si tuviéramos n igual con 3, entonces en lugar de ser menos 180 grados, sería menos 270 grados. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos. Acá está. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Para el día de mañana, entonces, ya vimos este sería el factor de la integral. Para el día de mañana vemos el factor de la derivada, que es similar su análisis al que acabamos de hacer. Y pasamos con lo que serían los factores de primer orden. Estos factores de primer orden son los que nos van a ayudar a poder encontrar la respuesta en frecuencia de los filtros pasa alta, pasa baja y pasa banda, que ya es aplicación que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Seguros? No, todo bien. Sale, vale. Entonces, si no tienen dudas. Bueno, yo, no, profe, el día de mañana le tengo que llevar a mi papá a terapia. Entonces no sé si me dé tiempo de llegar a la clase, no sé si hay algún problema. No, acuérdense que no pasó realmente lista. Ok, profesor, gracias. ¿Sale? Sale, muchachos. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana. Sí, profe, nos vemos. Mañana, profe, gracias. Mañana. Mañana. Hay otra pregunta.